Hola, bienvenidos al episodio 17 de Diario de un Inmigrante. Yo soy la doctora Barjo, médico cirujano, creadora de contenido, fundadora de la marca Doctora Barjo y por supuesto de este podcast que estás escuchando el día de hoy. Es un placer estar de vuelta en este espacio, sobre todo con este increíble título de estetoscopio migrante. Y en este punto se preguntarán, ¿por qué ese título? Este título nace em, como una de las primeras preguntas que uno se plantea al migrar y es evaluar la posibilidad sobre cuán factible es ejercer tu profesión en otro lugar. En este caso, mi profesión es ser médico. Y es una pregunta muy central en la toma de decisiones porque estudiar una carrera de pregrado conlleva mucho tiempo, dinero y esfuerzo invertido. Y medicina en particular lleva un poco más de tiempo y responsabilidad. En este sentido, a la hora de elegir a dónde queríamos migrar, mi esposo y yo teníamos que elegir un país en el cual ambos podíamos seguir siendo profesionales. Una vez decidido a cuál lugar queríamos ir, era inevitable pensar, ¿cuánto tiempo me tomará convalidar? ¿Qué tan diferente es todo? Y si me quedo mejor, porque allá nadie me va a conocer. Pero bueno, finalmente el momento llegó y ese viaje se dio. Por supuesto, veníamos muy preparados con el conocimiento de los procesos burocráticos y legales que teníamos que atravesar, pero aún así la incertidumbre de un nuevo lugar de trabajo no dejó de acechar. Después de todo ese proceso, en este punto ahora, ya que pasó un año y un par de meses, me doy cuenta de que realmente sí es posible, pero al inicio es difícil entender y tener la paciencia suficiente porque ningún comienzo es fácil. O sea, nadie te conoce en este lugar. Pero bueno, siento que es clave hacer caso omiso a la pregunta, ¿qué dirán los demás? Es algo que yo constantemente me preguntaba, ay, ¿cómo me ven? Ay, ¿será que saben de dónde soy? Es como que si en este proceso de mezcla, em, donde mi identidad estaba un poco dispersa y al mismo tiempo tenía que comenzar en un lugar donde nadie me conoce, donde tengo otro acento al hablar. Entonces son cosas que se mezclan y suman para uno sentir inseguridad y hacerse esa pregunta, ¿qué pensarán los demás? Pero mm, lo que hace es eso, lo que hace es sumar más inseguridades, hacerse esa pregunta, así que lo mejor es omitirla y estar apegado a los conocimientos que nosotros tenemos y ejercer tu labor lo mejor posible y con respeto. Y así como hablamos de un duelo migratorio, de un duelo de la identidad personal, de algo que se pierde un poco, a esto se le suma algo que no había leído, que es el duelo del título. Pues al tenerlo y no poder usarlo, pero recuerden que es cuestión de paciencia. En esa etapa de duelo, para mí, donde tenía el duelo del título, fue clave las redes sociales. Descubrí cómo podía usarlas para ayudar a otros y al mismo tiempo ayudarme a mí, porque ayudando a otros con temas, preparando clases, me ayudaba mantener mi mente activa y refrescando conocimientos constantemente. Asimismo, me apoyé, por supuesto, en Dios y a través de la oración siempre pedía paciencia y la capacidad de ver más allá,
darme cuenta de que más que una profesional con un título de doctora, yo soy una persona con otras habilidades y otros talentos, y así es como nació este podcast. Y mm, algo u otro proyecto más, que es un mini libro de anécdotas de procesos que también se llama Diario de un inmigrante, que está allí, en proceso. En esos momentos pensaba mucho en el futuro. A pesar de que me apoyaba en las redes, de que estaba enfocada en la oración, en pedir, siempre había, por no decir 24/7, muchos días en los que tenía ansiedad porque pensaba mucho en el futuro, en qué pasará, pero encontré un día una palabra salvadora, una palabra hermosa que dice: por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Es de Mateo 6:34. Fíjense lo bonito que es, como para leerla, respirar y hacer una pausa de que, ok, ya va. Primero, pensar en el futuro no va a cambiar nada, porque estoy en el presente, porque no soy adivina. Entonces era como que eh, algo que yo decía, bueno, esto lo leo como una frase en demasiados Instagram de psicólogos y profesionales de salud mental, y además está en una palabra de Dios. Entonces, eh, esto es lo que tienes que hacer. Cada día trae su afán, con calma. Básicamente nos ayuda a darnos cuenta de que eso, o sea, no tiene sentido preocuparnos por un futuro que es incierto, que hay que conectar con el presente para aliviar la ansiedad y no luchar contra el tiempo, y confiar en que lo que es para uno llega, pero llega a su tiempo. Y esto es algo que mi mamá suele decir: lo que es para uno llega. Y bueno, como finalización, realmente bastante cortita, eh, el episodio en comparación a otros, pero bueno, es básicamente como conocer que hay muchos duelos. No es nada más el duelo migratorio, no es nada más el de la identidad, también está el duelo del título. O sea, nosotros estamos comenzando de cero en otro lugar y por ende fácil no va a ser. Por más preparados que estemos, nunca estamos 100% preparados. Así que algo vamos a encontrar en el camino que nos va a salir como habíamos planeado, pero por algo tienen que suceder las cosas, porque esto nos puede abrir paso a cosas muchas mejores que en el momento no nos damos cuenta. Y soy testigo de que yo traía un plan cuando salí de mi casa, y ahora lo que viví o lo que estoy viviendo es totalmente diferente a lo que una vez pensé. Pero es bueno, a pesar de que pasé por muchos momentos difíciles, por muchas horas de angustia, valió la pena. Valió la pena y doy gracias a Dios por la paciencia y por escucharme, y por tener un apoyo, que en este caso era mi esposo, y que ambos estábamos en el frente de batalla, aprendiendo y, y conociendo, porque, o sea, no es fácil llegar con todos estos duelos y aparte sumarle todo lo burocrático para comenzar un proceso para estar legal al sitio donde estás. Entonces tienes que aprender a cómo funcionan las páginas, qué documentos necesitas, sacar copias, caminar, bueno, imprimir, un montón de cosas. Pero bueno, algunos tips que les quiero dar si están planeando migrar son: el primero, tengan toda la documentación académica legalizada y apostillada. Cada país tiene sus requisitos, pero esto es un paso básico y crucial de tener. Por lo menos en Venezuela está lo que es
hay un ente en donde por lo menos la legalización la podemos hacer de forma gratuita, gratuita. Em, no, porque lo recalco, gratuita, porque muchos, cuando teníamos ese plan de venir, nos ofrecían que les pagáramos para hacernos en un proceso que realmente podíamos pagar un pasaje, em, ir a Caracas y hacerlo nosotros mismos. Y nos salía como que menos de la mitad, o sea, muchísimo más económico que lo que le teníamos que pagar a otra persona para que lo hiciera por nosotros, que es gratis. Así que conozcan cuáles son estos entes a los cuales se tienen que dirigir para preparar la legalización y la apostilla. Evalúen la posibilidad, si vale la pena pagar para que una persona se haga cargo de hacer este proceso, los ayude, los asesore, o si haciendo una investigación exhaustiva lo pueden hacer por ustedes mismos. 2. Conozcan bien el proceso de convalidación y cuánto tiempo puede tomar. Costos y exigencias. Digo costos y exigencias y el factor tiempo, que sin duda es súper importante. ¿Por qué? Porque en ese tiempo no vas a poder ejercer, o sea que vas a tener que trabajar de otra cosa que realmente no te va a dar quizás los ingresos que vas a tener cuando puedas trabajar de tu profesión. Así que hay que estar preparados económicamente para el tiempo que te va a tomar esperar y cuál es la exigencia que vas a tener al momento de presentar la convalidación. Si vas a hacer un examen, si vas a hacer un proyecto, qué método utiliza ese país y cómo necesitas estar preparado. 3. Lleven con ustedes su equipo básico de trabajo. Y sí, incluyan su estetoscopio. ¿Por qué? Porque si al llegar a este nuevo lugar no vas a tener el poder adquisitivo suficiente y ya convalidaste y se te da la oportunidad de trabajar, va a ser muy difícil tener que equiparte, o sea, comprar un estetoscopio, comprar, qué sé yo, un otoscopio, que es lo básico que uno pueda necesitar, incluso hasta el bolígrafo. O sea, estamos en modo ahorro, así que lleven todo lo que ustedes crean necesarios como equipo básico para trabajar. No nada más hablo obviamente porque soy médico y el episodio se llama el estetoscopio migrante, pero bueno, si tienen otra profesión, miren, evalúen cuáles son sus herramientas básicas de trabajo y háganle un espacio en la maleta. 4. Investiga los protocolos de actuación médica en el país al que migras. La medicina es universal, pero la forma de ejercerla varía según el contexto. Así que repasen cuáles son las leyes, estudien las leyes de medicina en el país a donde van para saber cómo actuar ante ciertas situaciones una vez que puedan ejercer. Y bueno, estos fueron todos los tips. Gracias por estar aquí, por acompañarme una vez más en este diario de vida real, emocional y lleno de mucha fe. Me encantaría saber cómo fue tu proceso de duelo del título y también si has tenido que soltar y reconstruir. Escríbeme, compártelo y nos escuchamos en el próximo episodio. Besitos.